Yo la vi romperse frente a mí. Mi madre, la reina de las mentiras, con los ojos llenos de lágrimas que no eran de arrepentimiento, sino de miedo puro. Eres un fracaso, Javier. Me espetó esa noche en la cena familiar, mientras el vino tinto se derramaba como sangre sobre el mantel de lino. Solo sonreí y pregunté, con voz calmada como el filo de un cuchillo: ¿y quién crees que paga tus deudas? ¿Mamá, el fantasma de papá? ¿O el hijo al que llamas basura? El aire en el comedor de la casa familiar en el barrio de Salamanca, Madrid, olía a asado quemado y a secretos rancios. Era una de esas cenas obligatorias que mi madre organizaba cada mes, como si el ritual pudiera unir los pedazos rotos de nuestra familia. Yo, Javier Ruiz, de 35 años, sentado al final de la mesa larga de caoba, observaba cómo ella, Elena, reinaba con su sonrisa falsa y sus joyas que brillaban más que su honestidad. A su lado, mi hermana menor, Clara, de 28, jugueteaba con su móvil, ignorando el veneno que flotaba en el aire. Y luego estaba él, el invitado de honor, Víctor, el nuevo amigo de mamá, un tipo de 50 y pico con traje caro y ojos de depredador. ¿Por qué no has ascendido todavía en el banco, Javier? Me lanzó ella, cortando un trozo de cordero con saña. Su voz era un látigo, afilado por años de decepción. Clara soltó una risita nerviosa, y Víctor alzó su copa en un brindis silencioso, como si aprobara el espectáculo. Yo masticaba despacio, sintiendo el nudo en el estómago que no era por la comida. ¿Ascender? Mamá, ¿te refieres a por qué no soy como papá, que lo perdió todo en la ruina de 2008 y nos dejó con deudas hasta el cuello? Mi tono era neutro, pero mis ojos la perforaban. Ella se irguió, el collar de perlas que yo había pagado apretándole el cuello como una soga. Eres un fracaso, Javier. Un hombre de 35 años viviendo en un apartamento de alquiler en Chamberí, sin mujer, sin hijos. ¿Qué dirá la gente? Las palabras cayeron como plomo, y el silencio se espesó. Clara miró al suelo. ¿Y Víctor? Víctor sonrió, esa sonrisa lobuna que me erizaba la piel. Solo entonces hablé, dejando el tenedor con un clic que resonó como un disparo. ¿La gente? ¿O solo tú, mamá? Porque si supieras quién paga el alquiler de esta casa, las facturas de la luz, incluso ese collar que luces como trofeo. Quizás no me llamarías fracaso. Ella palideció, el tenedor temblando en su mano. ¿De qué hablas?, susurró. Yo me levanté, la silla raspando el suelo. De la verdad, mamá. De cómo he estado sosteniendo este castillo de naipes desde que papá se fue. Pero ya basta. Salí de allí con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Las calles de Madrid esa noche de otoño eran un laberinto de luces amarillas y sombras alargadas. El tráfico de la Gran Vía rugiendo como mis pensamientos. Me metí en un bar cutre cerca de mi piso. Pedí un brandy doble y dejé que el alcohol quemara la rabia. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué seguía pagando por una mujer que me había escupido desde que era niño? Recordé la infancia en ese mismo barrio, cuando papá aún era el banquero intocable, y mamá la esposa perfecta. Pero todo cambió con la crisis, él se hundió en la depresión, bebiendo hasta la muerte en un motel de las afueras en 2010. Ella, en cambio, emergió como una viuda glamorosa, reinventándose en fiestas de la alta sociedad, coleccionando amantes como bolsos de diseño. Yo había heredado el puesto en el banco familiar, o lo que quedaba de él, un cubículo gris en la sede de BBVA, procesando hipotecas para gente que, como nosotros, soñaba con estabilidad. Pero en secreto, había invertido bien, acciones en renovables, un piso en alquiler en Malasaña que generaba lo suficiente para tapar los agujeros de mamá. Ella no lo sabía, o fingía no saberlo. Clara, mi hermana, era el puente frágil, una abogada en ascenso, pero ingenua,
ciega a las manipulaciones de nuestra madre. ¿Y Víctor? ¿Quién era ese cabrón? Lo había visto rondar a mamá en los últimos 6 meses. Un Kenstructer con conexiones en la alcaldía. Oliendo a dinero sucio. De vuelta en mi apartamento. Un ático modesto con vistas a la plaza de Olavide. Me senté frente al ordenador. Abrí el Excel que llevaba años actualizando, transferencias bancarias, pagos de impuestos atrasados. Incluso el colegio privado declara cuando mamá olvidaba las cuotas. Cientos de miles de euros, gota a gota, para mantener la fachada. Pero esa noche, algo se rompió. Busqué en Google Víctor Almeida Kenstructer Madrid y encontré lo que temía, artículos sobre licitaciones fraudulentas. Rumores de blanqueo en el sector inmobiliario. Y una foto, él, con el brazo alrededor de mamá en una gala benéfica. Mi puño se cerró sobre el ratón. No era solo traición familiar, era un nido de víboras. Al día siguiente, en la oficina, el zumbido de los teclados me ahogaba. Mi jefa, una mujer dura llamada Rosa, me llamó a su despacho. Javier, ¿estás bien? Pareces un fantasma. Le conté una versión edulcorada de la cena, y ella rió con amargura. Las madres son así, hijo. La mía me desheredó por casarme con un gitano. Pero tú tienes agallas. ¿Quieres que ribáis unas cuentas sospechosas? Ese Víctor que mencionas. He oído cosas. Rosa era mi aliada secreta, una contable con olfato para el fraude. Le pasé los datos, y ella asintió. Grave. Esto podría ser grande. Pero ten cuidado, Javier. La venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Esa tarde, visité a Clara en su bufete en el Paseo de la Castellana. Ella estaba radiante, con su traje sastre y el pelo recogido en un moño impecable. Hermano, ¿qué pasa? Mamá me llamó llorando anoche. La abracé, oliendo su perfume floral. Clara, ¿sabes quién es Víctor de verdad? Ella se sonrojó, desviando la mirada. Es un amigo. Ayuda a mamá con sus proyectos sociales, mentira. Le mostré la foto en mi móvil, y sus ojos se nublaron. Dios, Javier. ¿Crees que mamá está metida en algo turbio? Asentí. Y por primera vez, vi el conflicto en su rostro, lealtad familiar contra la verdad. Ayúdame a investigar, por favor. Por papá. Los días siguientes fueron un torbellino. Reuniones clandestinas con Rosa en cafés de la Plaza Mayor, donde desentrañamos un entramado. Víctor usaba empresas fantasma para evadir impuestos en obras en el extrarradio de Madrid. Y mamá. Mamá firmaba como apoderada en algunos contratos. ¿Por dinero? ¿Por amor? ¿O por la adrenalina de la ilegalidad? Cada descubrimiento era un puñetazo, transferencias de Víctor a la cuenta de mamá. Justo cuando yo cubría sus deudas. Ella me usaba como muleta mientras se revolcaba en el lujo ilícito. La rabia crecía. Un animal enjaulado en mi pecho, arañando para salir. Una noche, solo en mi piso, soñé con papá, su rostro demacrado. La pistola en su sien. Desperté sudando, con el sabor metálico de la bilis. Basta, me dije. Llamé a un detective privado. Un ex policía andaluz llamado Paco, con cicatrices de la ETA en los brazos. Quiero todo sobre Víctor Almeida. Y sobre mi madre del Río, ronco. Venganza familiar. Eso duele más que un navajazo. 2 semanas después. Me entregó un dossier, fotos de mamá y Víctor en un hotel de Toledo. Grabaciones de llamadas donde ella reía de el tonto de Javier que paga todo. Y peor, Víctor planeaba una estafa mayor. Un complejo residencial en Vallecas con fondos europeos desviados. Mamá era la testaferro perfecta, la viuda respetable. El clímax de esa primera fase llegó en una confrontación en el Retiro, bajo los plátanos dorados del otoño. La cité allí, fingiendo reconciliación. Ella llegó con gafas de sol y un abrigo de cachemira, oliendo a Chanel. Javier,
Hijo, perdóname lo de la cena. Estoy estresada. La miré. El dossier en mi maletín. ¿Estrés? ¿Por Víctor? ¿O por las cuentas offshore en las Islas Caimán? Su rostro se descompuso. Las gafas cayendo al suelo. ¿Cómo? Saqué las fotos, esparciéndolas como cartas de un mal juego. Lo sé todo, mamá. Y voy a pararlo. No por ti, sino por lo que queda de esta familia. Ella sollozó, arrodillándose en la grava. Por favor, no lo hagas. Lo perdí todo con tu padre. Víctor me da vida. Vida robada. Pensé. Pero en ese momento, la duda me rozó, ¿era ella la villana? ¿O solo una mujer rota? Dejé el parque con el peso de su llanto en los oídos. Clara me esperaba en un banco cercano, pálida. La vi, Javier. ¿Qué vamos a hacer? La abracé, sintiendo su temblor. Lo justo. Pero prepárate, hermana. Esto solo empieza. Así. En las sombras de Madrid, comencé a tejer mi re. La venganza no era un acto, era una sinfonía de dolor. Y yo era el director. Las semanas siguientes fueron un baile en la cuerda floja. Entre la oficina, donde fingía normalidad, y las noches en vela, revisando documentos. Rosa, mi jefa, se convirtió en una cómplice improbable, una divorciada de 50 años con un instinto maternal que contrastaba con su reputación de tiburón. Nos reuníamos en su piso en Lavapiés, rodeados de pilas de papeles y botellas de tinto de La Rioja. Mira esto, Javier, me dijo una noche, señalando un flujo de dinero desde una constructora de Víctor a una ONG que mamá presidía. Blanqueo puro. Ella firma los cheques. Él lava el dinero a través de donaciones para niños desfavorecidos. Ironía. No, ironía que me revolvía el estómago. Recordaba a mamá en las cenas de Navidad, hablando de su labor social, mientras yo transfería dinero para sus caprichos. Clara, por su parte, se sumergió en el lado legal, revisaba estatutos de empresas, buscaba resquicios en el Código Penal. Podemos denunciar anónimamente, sugería, pero yo negaba con la cabeza. No, Clara. Quiero que lo sientan. Que paguen con sus propias mentiras. Ella me miraba con esos ojos verdes heredados de papá, llenos de miedo y admiración. Estás cambiando, hermano. No sé si para bien. Víctor era el enigma mayor. Paco, el detective, me actualizaba semanalmente en un bar de Malasaña, con vistas a grafitis que gritaban no al ladrillo. Es un hijo de puta astuto, gruñía Paco, exhalando humo de su puro. Ex militar. Conexiones en el PSOE y el PP. Lo que sea con tal de untar. ¿Y tu madre? Digamos que es su debilidad. La adora, pero la usa. La tiene grabada en vídeos comprometedores, me pasó un USB con clips borrosos. Ellos en yates de la Costa Brava, riendo sobre el idiota que paga las facturas. Mi puño se cerró, uñas clavándose en la palma hasta sangrar. Envíalo todo a la Guardia Civil, dije. Pero Paco negó. Paciencia, chico. Si lo haces ya, se escapan. Construye el caso. La tensión familiar escaló. Mamá me bombardeaba con llamadas. Voz trémula. Javier, hablemos. Víctor dice que eres paranoico. Colgaba. Pero el veneno se filtraba. Clara, dividida, me evitaba en las cenas que ahora boicoteaba. Una noche, ella irrumpió en mi piso, con maletas. Mamá me echó. Dijo que soy una traidora por tu culpa. La acuné en el sofá, mientras llovía sobre Madrid, un diluvio que limpiaba las calles pero no mi alma. No es por mí, Clara. Es por la verdad que ella teme. Hablamos hasta el alba, de papá. De cómo mamá lo había culpado de todo. De cómo Víctor era el clon de él, pero sin el corazón. El primer golpe lo di sutilmente. Anulé las transferencias automáticas a la cuenta de mamá.
dejando que las facturas se acumularan como buitres. Ella me escribió emails histéricos: paga el gas. Javier, ¿quieres que muera de frío? Respondí con una sola línea: pregúntale a Víctor. Él, alertado, me llamó desde un número desconocido. Su voz era miel envenenada. Escucha, chico. Tu madre es una santa. Déjala en paz, o te arrepentirás, rey. Frío. Amenazas de un ladrón. Qué original. ¿Sabes? Tengo amigos en el Banco Central. Colgué, pero supe que había cruzado una línea. El conflicto se extendió al trabajo. Rosa recibió presiones: un cliente grande, ligado a Víctor, retiró fondos. Es él, Javier. Está moviendo hilos. Nos reunimos con un fiscal amigo de Paco, un tipo seco llamado Mendoza, en una tasca de la Latina. Pruebas sólidas, exigió, hojeando el dossier. Esto huele a corrupción sistémica. Pero si tu madre es clave, ¿estás listo para perderla? La pregunta me heló. ¿Perderla? Ya la había perdido el día que me llamó fracaso. Sí, mentí. Clara, presente, apretó mi mano bajo la mesa. El Duist menor llegó en una gala en el Palacio de Cibeles. Mamá me invitó, para reconciliarnos. Fui, smoking alquilado, con una grabadora en el bolsillo. Víctor estaba allí, rodeado de políticos con corbatas rojas y azules, brindando con cava. Mamá, radiante en un vestido rojo sangre, me presentó como mi hijo el banquero. Bailamos un vals forzado, y susurré: sé lo del proyecto Vallecas. Los fondos europeos no son tuyos para robar. Ella tropezó, el tacón quebrándose. Cállate. Es por nosotros. Por una vida mejor. La dejé allí, sola en la pista, mientras Víctor me fulminaba con la mirada. De regreso, en el metro abarrotado, un desconocido me rozó un sobre en mi bolsillo. Lo abrí en casa: fotos mías con Rosa, insinuando afaire. Chantaje. Víctor jugaba sucio. Llamé a Clara. Voz quebrada: están viniendo por nosotros. Ella sollozó: Javier. Deitant. Por favor, pero el fuego ardía. Esa noche, envié el primer paquete anónimo al periódico El País. Extractos bancarios, con iniciales que apuntaban a Úbeda. Al día siguiente, los titulares gritaban: corrupción en obras madrileñas. Mamá me llamó, histérica: tú, has destruido todo. Grité de vuelta: no, tú lo hiciste cuando traicionaste a papá. Colgué, pero el vacío me invadió. ¿Era esto justicia? ¿O solo mi propia ruina? Madrid dormía bajo la luna, indiferente, mientras yo planeaba el siguiente movimiento. La venganza era adictiva, un veneno dulce que me consumía. El escándalo estalló como una granada en la prensa. El País dedicó una doble página a las sombras del ladrillo madrileño, con gráficos que trazaban el dinero sucio desde las licitaciones de Víctor hasta las cuentas de su fundación benéfica. Mamá era mencionada como Elena R., viuda influyente, un eufemismo que me revolvió las tripas. Las llamadas no paraban: periodistas, vecinos chismosos, incluso un primo lejano que fingía preocupación. Me refugié en el trabajo, pero Rosa me arrastró a una reunión de emergencia. La CNMV está investigando. Víctor ha huido a Marbella. Pero tu madre. Ella se quedaba. Sí, y eso era mi cruz. Clara se mudó conmigo permanentemente, convirtiendo mi ático en un búnker de papeles y café frío. Tenemos que testificar, insistía ella, con ojeras que la envejecían. Yo negaba: aún no. Quiero que confiese. Paco trajo noticias frescas: Víctor había transferido activos a Panamá, pero mamá era el eslabón débil. Sobórnala, sugirió. O mejor, hazla caer sola. El plan se gestó en esas noches: filtrar más documentos, anónimamente, hasta que el cerco se cerrara.
El conflicto familiar alcanzó su pico en el entierro de la abuela, en el cementerio de la Almudena. Mamá llegó vestida de negro impecable, sollozando dramáticamente sobre el ataúd. Yo, a su lado, sentía náuseas. Clara murmuró, no hagas una escena. Pero cuando el sacerdote bendijo, mamá se volvió hacia mí. Voz baja, esto es tu culpa. La abuela murió de pena por el escándalo. La agarré del brazo. Uñas clavadas. No, mamá. Murió sabiendo que su hija era una ladrona. Los presentes ahogaron gasps. Y Víctor, aparecido de la nada, me separó. Suéltala. Cerdo, su aliento apestaba a whisky. Le susurré, corre, Víctor. La Guardia Civil te espera en casa. Esa noche, allanaron su chalet en La Moraleja. Las noticias lo mostraban en directo, policía con chalecos antibalas, perros olfateando maletas de dinero. Mamá fue detenida en pijama, gritando mi nombre al micrófono de TVE. Javier, mi hijo me ha traicionado. Clara y yo lo vimos en silencio. El salón iluminado solo por la pantalla. Lágrimas rodaron por su mejilla. ¿Lo has hecho tú? Asentí. Y ella me abrazó. Rota. Dios, hermano. Valió la pena. No respondí. El triunfo era ceniza en la boca. Víctor escapó, por supuesto. Paco lo rastreó hasta un yate en Ibiza, pero las extradiciones tardan. Mientras, mamá languidecía en la cárcel de Soto del Real, un lugar gris para mujeres de su clase. La visité una vez, a través del cristal sucio. Estaba demacrada, el maquillaje corrido. Hijo. ¿Por qué? Su voz era un hilo. Saqué el dossier final, pruebas de que ella había falsificado la firma de papá en deudas antiguas, acelerando su ruina. Por él, mamá. Por la verdad que enterraste. Golpeó el cristal, uñas pintadas astillándose. Te odio, eres peor que tu padre. Un cobarde vengativo. Salí de allí con el alma en jirones. Pero el fuego ardía más fuerte. La sociedad se volvió contra mí. Amigos del banco me evitaban en los pasillos. Un artículo en ABC me pintaba como el hijo resentido que destruye a su madre. Clara perdió un cliente grande, ligado a Víctor. Están pagando por asociación. Se quejó. Yo, en cambio, encontré aliados inesperados. Una ONG de víctimas de corrupción me contactó, queriendo mi historia. Eres un héroe, dijo la directora, una andaluza fogosa. Héroe. La palabra me quemaba. En realidad, era un monstruo forjado en el dolor. El tocanillo llegó con una carta de Víctor, entregada por un mensajero anónimo. Te ofrezco un trato, Javier. Retira las acusaciones contra Elena, y te doy el 20% de Vallecas. O pierdes todo, tu trabajo. Tu hermana adjuntaba fotos de Clara saliendo del bufete, sombras acechándola. Pánico puro. Llamé a Rosa, necesito protección. Ella movió hilos. Un coche patrulla rondó mi edificio. Pero el miedo se instaló. Un compañero constante. Clara y yo hablamos horas, diseccionando el alma familiar. Papá no se suicidó por la ruina, confesó ella un día, voz temblorosa. Mamá le confesó su aventura con Víctor, años antes. Él no lo soportó, el mundo se inclinó. Víctor no era el amante nuevo, era el catalizador de todo. La traición era más profunda, un cáncer que devoraba generaciones. Tenemos que acabar con él, juré. Clara, endurecida, asintió. Juntos, el clímax se acercaba. Mendoza, el fiscal, me convocó. Tenemos suficiente para procesar a tu madre. Pero Víctor, necesitamos que lo atraigas. El plan, una reunión falsa en un almacén abandonado en el polígono de Vicálvaro, bajo pretexto de negociar. Paco y 2 agentes encubiertos estarían listos. Acepté, el pulso acelerado. Esa noche,
Soñé con sangre, la de papá. La mía, mezclándose en el Tajo. Al amanecer, Madrid despertaba brumoso. Me miré en el espejo, ojeras profundas. Una cicatriz fresca en el alma. Por justicia, me dije. Pero en el fondo, sabía, era por el niño que mamá había roto. El que pagaba deudas con el corazón sangrante. El almacén en Vicálvaro era un esqueleto de hormigón y óxido. Reliquia de la burbuja inmobiliaria que Víctor había ayudado a inflar y reventar. Llegué temprano. El sol poniente tiñendo el cielo de rojo venganza. Paco me había equipado un chaleco antibalas bajo la chaqueta, un micrófono en el ojal y una pistola que temblaba en mi mano inexperta. Solo para disuasión, gruñó él desde el coche camuflado a 200 metros. Mendoza monitoreaba todo desde una furgoneta cercana. Clara insistió en venir, pero la dejé en casa, con promesas de vuelvo pronto. Víctor llegó puntual, en un Audi negro reluciente, flanqueado por dos matones con trajes baratos y miradas de mastines. Bajó solo, manos visibles, sonrisa torcida. Javier Ruiz. El hijo pródigo convertido en Judas. Nos estrechamos la mano, la suya era fría, como la de un cadáver. Caminamos hacia el interior, el eco de nuestros pasos amplificando la tensión. Habla claro, dije, voz firme pese al nudo en la garganta. ¿Quieres que retire las acusaciones contra mamá? ¿A cambio de qué? ¿Tu libertad? El río. Un sonido gutural que rebotó en las vigas. Libertad para todos. Tu madre sale. Clara recupera clientes. ¿Y tú? Tú obtienes lo que mereces, respeto. O sigue el juego. Y te entierro. Sacó un sobre. Fotos mías con Rosa. Ahora con timestamps falsos. Adúltero. Chantajista. Tu carrera muere. El micrófono captaba todo, oí la voz de Mendoza en mi auricular. Sigue. Provoca, respiré hondo. Respeto. Como el que le diste a papá. Durmiendo con su mujer mientras él se podría en deudas que tú forjaste. Su rostro se endureció. Los ojos como pozos negros. ¿Qué sabes tú, niñato? Tu padre era débil. Un perdedor que no vio venir la crisis. Elena necesitaba un hombre de verdad. Avanzó, invadiendo mi espacio. Y ahora. Tú pagas sus errores. El puño voló, pero lo esquivé, el corazón martilleando. Era mi padre, grité, y en ese rugido liberé años de rabia. Saqué la pistola, apuntando tembloroso. Confiesa. Di que la mataste. Moralmente. Víctor se congeló. Luego sonrió. Lento. Dispara, chico. Serás como él, un suicida disfrazado de héroe. Los matones irrumpieron, pero el silbido de sirenas los paralizó. Puertas estallaron, agentes con armas gritaron al suelo, Víctor maldijo, lanzándose por una ventana lateral. Corrí tras él, adrenalina quemando venas, el almacén un laberinto de sombras. Lo alcancé en un callejón adyacente, bajo lluvia repentina. Fin del camino. Jadeé, pistola alzada. Él se volvió, no con miedo, sino con lástima. Pobre Javier. ¿Crees que esto acaba conmigo? Sacó un móvil, pulsando play en un vídeo, mamá, en la cárcel, confesando no a la policía, sino a él vía llamada grabada. Víctor, amor, Javier lo sabe todo. Pero yo lo planeé. Tuve que empujar a Ruiz Senior al abismo. Por nosotros. Mi mundo se derrumbó. No era víctima, mamá era la arquitecta, la que había susurrado mentiras a papá, acelerando su caída. El twist me golpeó como un tren, la traición era suya desde el principio. Víctor solo el ejecutor. Bajé el arma, rodillas flaqueando. Agentes lo esposaron, pero yo apenas oía. No. No puede ser. Víctor rió mientras lo arrastraban. Ella te usó, chico. Siempre lo hizo. En la comisaría.
Mendoza me interrogó, pero mis palabras eran ceniza. Llamé a Clara, ven. Todo ha cambiado. Ella llegó pálida. Y le mostré el vídeo. Lágrimas compartidas. Un abrazo que dolía. Mamá. ¿Por qué? No había porqués. Solo pérdida. La investigación se ramificó, red de corrupción tocando ayuntamientos. Jueces comprados. Mamá. Procesada por fraude agravado y coacción indirecta en suicidio. Se quebró en el juicio preliminar. La vi por vídeo, demacrada, culpando a todos menos a sí misma. Javier me destruyó. Sollozaba. Yo testifiqué. Voz ronca. No, señora. Usted se destruyó cuando eligió el dinero sobre la sangre. Clara. A mi lado. Añadió detalles legales. Su voz un escudo. Pero el vacío post-clímax fue peor. Rosa me ascendió, irónicamente, por integridad. Clara y yo vendimos la casa familiar, donando Prasits a la ONG. Víctor, extraditado desde Ibiza, cantó como pájaro, nombres, fechas, montos. La prensa me llamó el Vengador de Salamanca, pero el título pesaba como plomo. Noches de insomnio, sueños donde mamá reía, papá lloraba. Una carta llegó entonces, de Soto del Real. Manuscrito tembloroso, hijo, perdóname. Víctor me manipuló, pero yo permití que el odio creciera. Te quiero. A mi manera retorcida. Lágrimas empañaron la tinta. Perdón, el fuego de la venganza se apagó, dejando solo brasas de hoyohuenes. Respondí yo también, mamá. Pero la justicia no borra las cicatrices. Madrid siguió su curso, lluvias de invierno lavando pecados. Pero no los míos. Caminaba por el Retiro, donde todo empezó, preguntándome si la paz era posible. Clara, ahora mi ancla, me tomó la mano. Sobrevivimos, Javier. Eso es victoria. Los meses post-juicio fueron un purgatorio lento. Mamá fue condenada a 8 años por blanqueo y fraude, con salida condicional tras 3 por buena conducta. Víctor, 20 años, por corrupción sistémica. La sentencia se leyó en una sala asfixiante del Palacio de Justicia, con flechistegadores y murmullos de la galería. Yo estaba allí, traje oscuro, Clara a mi lado apretando mi rodilla. Cuando el juez martilló culpable, mamá se desmayó. Un drama final que arrancó aplausos sarcásticos. Víctor me miró desde el banquillo. Ojos muertos, ganaste. Pero perdiste el alma. Clara y yo salimos a la Puerta del Sol, donde manifestantes contra la corrupción coreaban consignas. Somos libres, dijo ella, pero su sonrisa era frágil. En casa, abrimos una botella de vino de Ribera del Duero, brindando por papá. A la verdad, propuse. Pero el alcohol avivó demonios, recordé la infancia. Mamá cantando flamenco en la cocina, antes de que el dinero la corrompiera. Cuando se torció, con la primera deuda, o con el primer amante, mi vida profesional floreció irónicamente. El banco me promovió a auditor senior, con oficina en la Torre BBVA, vistas panorámicas al skyline. Rosa, ahora mentora abierta, me advirtió, no te consumas, Javier. La venganza deja vacío. Salí con ella una vez. Cena en un restaurante de fusión en Chueca. Pero el roce de su mano me recordó las fotos falsas. Solo amigos, dije. Y ella rió, comprensiva. Clara, meanwhile, abrió su propio bufete, especializándose en derecho anticorrupción. Por ti, me dijo en la inauguración, rodeada de aliados de la ONG. Pero las secuelas psicológicas acechaban. Terapia con un psicólogo en el barrio de Huertas. Sesiones donde desentrañaba el nudo, siento culpa. Doctor. La destruí. Él, un vasco calmo, replicaba, no. La salvaste de sí misma, pesadillas persistían, mamá ahogándose en billetes. Víctor riendo desde las sombras. Una noche. Recibí una visita inesperada, Paco.
con una botella de orujo. Chico. La red se desmoronó. 2 concejales dimitieron. Millones recuperados, brindamos. Pero su mirada era grave. Víctor habló de ti en prisión. Dice que tienes un talento para la ruina ajena. El conflicto social brotó en una entrevista para El Mundo. El periodista, un tipo cínico, me pinchó, arrepentido de hundir a tu madre. Respondí crudo, arrepentido de no haberlo hecho antes. La corrupción familiar es como el cáncer, mata lento. El artículo salió sesgado, pintándome como obsesivo. Redes sociales explotaron, hijo monstruo trending. Memes de mi cara sobre Drácula. Clara defendió online, pero el hate me aisló. Caminaba por Gran Vía evitando miradas. Madrid ahora un laberinto hostil. El twist residual llegó con una herencia inesperada. Abogado de papá contactó un fideicomiso oculto. Acciones en una startup de energías verdes que explotaron post-crisis. Millones. Tu padre lo preparó para ti, sabiendo que Elena lo dilapidaría. Lágrimas calientes. Papá, en su silencio final, había previsto todo. Invertí en la ONG, fundando un centro para víctimas de fraude familiar en Vallecas, el barrio que Víctor quiso saquear. Mamá escribió cartas semanales desde prisión, evolucionando de negación a súplica. Estoy leyendo a papá, sus diarios. Era un santo, y yo. Un demonio. Una vez. La visité. Separados por cristal. Pero sus ojos eran humanos por primera vez. Javier, ¿puedo verte libre? Dudé. El perdón un bálsamo amargo. Cuando salgas. Empezamos de cero. Pero sin mentiras, ella sintió, sollozando. Clara la visitó sola después. Mediando, nos necesita. Hermano. Rotos. Pero familia, Víctor. En su celda de Extremera. Se suicidó 6 meses después. Nota garabateada, la sangre quema. Ironía cruel. Su muerte desató investigaciones colaterales, pero para mí fue cierre, el villano secundario eliminado por su propio veneno. El verano trajo catarsis. Clara y yo viajamos a Andalucía, a las playas de Cádiz donde papá nos llevaba de niños. Arena blanca, olas atlánticas lavando pies. Siento paz, confesó ella, tejiendo conchas. Yo, mirando el horizonte, asentí. La venganza había sido un huracán, dejando ruinas pero también renacimiento. De vuelta en Madrid, doné el piso familiar, mudándonos a un dúplex en Retiro. Vida nueva. Pero la psicología profunda persistía. En terapia, exploré el límite, fui al borde. Doctor. ¿Y si hubiera disparado? Él sonrió, no lo hiciste. Eso te salva, ¿cierto? La justicia legal era fría, pero la emocional ardía eterna. 1 año después del juicio, Madrid bullía en su eterno ajetreo, fallas en Valencia lejanas, pero el espíritu festivo se filtraba. Mamá salió en condicional, demacrada pero ergida, recogida por Clara en la puerta de Soto del Real. La cena de reencuentro fue en un restaurante neutral en La Latina, bajo luces tenues y olor a paella. Yo llegué último, corbata floja, corazón expuesto. Ella se levantó, brazos abiertos, hijo. La abracé, hueso contra hueso, oliendo a jabón institucional. Mamá. No más palabras, el silencio lo dijo todo. La reconstrucción fue ardua. Vivía en un piso modesto en Usera, trabajando como voluntaria en la ONG que yo financiaba. Ironía. Bromeaba, sirviendo café a víctimas como ella. Clara mediaba sesiones familiares. Terapeuta improvisada. Perdón no es olvido. Repetía. Discusiones estallaban sobre papá, sobre Víctor, sobre mis transferencias secretas. Te usé, Javier. Lo sé ahora, admitió una noche, voz quebrada. El miedo al vacío me cegó, respondí honesto, yo te odié por ello. Pero el odio quema,
El perdón cura. Mi vida personal floreció tardíamente. Conocí a Laura en la ONG, una periodista de 32, con ojos curiosos y cicatrices de su propia traición conyugal. Paseos por el Manzanares, cenas en terrazas de Malasaña, donde compartíamos historias rotas. Tu venganza te hizo fuerte, dijo una noche. Mano en la mía. No fuerte. Humano, el amor era tentativo, pero real. Un bálsamo contra el vacío. Profesionalmente, lideré una auditoría nacional contra blanqueo, testificando en el Congreso. Políticos me aplaudían, pero yo veía hipocresía en sus sonrisas. Cambiamos el sistema, declaré a la prensa. Pero sabía, la corrupción es Hydre. Corta una cabeza, crecen dos. Clara ganó un caso Landmark, defendiendo a una familia desahuciada por fraudes similares. Por papá. Me dedicó en la celebración. Brindis con sidra asturiana. El clímax emocional llegó en el aniversario de la muerte de papá. Visitamos su tumba en la Almudena. Lluvia fina como lágrimas celestiales. Mamá colocó flores. Sollozando, perdóname, amor. Fui el veneno. Clara y yo la sostuvimos. Un círculo roto pero remendado. Él nos perdona, dije. Y nosotros. A ti caminamos de vuelta. Madrid envuelta en niebla. Simbolizando el limbo. Hijas de la venganza, yo. Con sueños vívidos pero controlados, Clara. Madre primeriza de un niño que llamamos Ruiz. Honrando el linaje. Mamá. Escribiendo memorias en un taller de prisión rehabilitada. La sangre que quema. Título que me erizó. Publicadas anónimamente. Vendieron Miles. Donando ganancias a la causa. El final no es cierre, la vida es espiral. Madrid, con sus contrastes pobreza en lavapiés. Lujo en Salamanca me enseñó, la traición forja. La pérdida libera. La venganza transforma. Hoy, en mi balcón del Retiro, con Laura acurrucada y el niño de Clara gateando, miro las estrellas. El fuego se apagó, dejando luz. Y en esa luz, encuentro paz. Pero a veces, en la quietud, oigo la voz de mamá, fracaso. Sonrío. No más. Soy Javier Ruiz, superviviente, redentor. Y eso basta.